soja no es un poroto, la soja no es un cultivo, la soja ni siquiera es un producto de exportación que sostiene buena parte, si no toda, la caja de la Argentina. La soja es un modelo. La soja es un modelo no solamente agropecuario, sino un modelo de país. Un modelo de extracción, básicamente, de sumisión de gran parte del territorio. El 75% del área sembrada de Argentina tiene soja transgénica encima. Es decir, un modelo que impone la dependencia de un solo cultivo, de un solo factor comercial que curiosamente además prácticamente no se consume en la Argentina. Y digo es un modelo porque como todo modelo es muy difícil establecer cuál es el impacto a lo largo del tiempo. Un modelo genera consecuencias ambientales, muchas de ellas se ven a posteriori, bastante después en el tiempo. ¿Cuál será la consecuencia de la soja? ¿Solamente el daño que provoca por la gran cantidad de plaguicidas que se aplican? ¿O será también el suelo? ¿O será también el despoblamiento del campo? ¿O serán todos esos interrogantes juntos? La soja es un modelo y nadie hasta ahora analizó las consecuencias ambientales de ese modelo. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. En la apertura del programa de hoy les hablábamos de la soja como modelo. Y muchas veces es interesante debatir, discutir, confrontar puntos de vista con aquellos a quienes uno a priori considera adversarios en esto del pensamiento, principalmente. Y en este caso, quien más se identifica con la soja como modelo, quien más se ha convertido a lo largo del tiempo en el ícono de la soja y fundamentalmente del modo de siembra directa que se ha aplicado en los últimos años, de los pools de siembra, de esta idea de que todo campo tiene que ser arrendado para que alguien tenga escala y pueda exportar soja transgénica a China o a donde fuere, es Gustavo Groboco Patel. Un señor que se ha conocido como el rey de la soja, o quien más ha empujado este negocio y quien más lo ha defendido conceptualmente. Hablamos con Gustavo Groboco Patel. Esto nos dijo. A vos te dicen el rey de la soja. Y supongo, doy por descontado, que tanto para vos en lo particular como al menos en un tramo para el campo y por ende para el país, la soja ha sido un buen negocio. ¿Puede un buen negocio, sostenido de manera lineal, no solamente en el tiempo, sino en su estructura, convertirse también en algo favorable para el país, más allá de la caja que produzca? No, sostenido en forma lineal no. Creo que si un buen negocio o una buena política no está al servicio de un propósito superior, no. Yo creo que el propósito superior que hay es la creación de bienestar y creación de dignidad. Y entiendo que la dignidad es hacer que la gente sea más libre, más saludable, más solidaria, más emprendedora, más empleable. Entonces, si un negocio está al servicio de ese propósito, sí, vale la pena sostenerlo. Aun cuando ese negocio se lleve, por ejemplo, en términos de superficie, más del 60 o 60 y pico % de lo que se siembra en la Argentina. ¿Eso no lo hace insustentable? Sí, tiene una parte que es riesgosa, pero te diría yo que el punto quizá no esté vinculado con la superficie, sino con la forma de cómo se hace, ¿no? Es decir, si vos haces un cultivo, cualquier cultivo, la soja, el maíz, el trigo, respetando determinado ordenamiento territorial, es decir, no haciéndolo sobre zonas donde hay servicios ambientales positivos,
Si lo haces bajo un sistema de siembra directa, que es una tecnología muy desarrollada, que es una tecnología que realmente ha resuelto una gran parte de los problemas que había, con erosión, degradación. Si lo haces rotando los cultivos, si lo haces con un uso racional de agroquímicos y fertilizantes, bueno, no, ese es sustentable. O sea, hay datos que manejamos nosotros y que se manejan en el mundo que habla de que aumenta la biodiversidad en el suelo, de que aumenta la materia orgánica, de que se paran los procesos de erosión y degradación de los suelos. Eso es lo que nos da mucho entusiasmo a los que hemos estado involucrados en la producción, en la agronomía, en la sustentabilidad en los últimos 20 años. Pero ahí tenés un problema que es bastante común a otras áreas, que excede obviamente la soja. Si todo se hiciera bien, sería fantástico. Sí. ¿Quién se ocupa de que las cosas se hagan bien? Sí. Mirá, además, sí, en una estructura donde no solamente el Estado carece de material intelectual, sino a veces también de voluntad política, y donde si el Estado tuviera la voluntad política, se enfrentaría contra un lobby que le diría, no, yo hago las cosas como yo las hago porque quiero ganar plata. Lo que decís es sumamente cierto. Yo tengo la tendencia a responsabilizar al Estado de todo. Correcto. Porque además creo que justamente es el Estado el lugar donde se definen estas cuestiones, pero yo creo que tiene que haber un Estado, pero también tiene que haber empresarios éticos, tiene que haber ONGs éticas, una sociedad civil ética, y esa es una lucha, un desafío. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, una de las cosas que se dice, y me parece bastante pertinente, es la Argentina pretende incorporar 6 millones de hectáreas en los próximos años a la producción, sí, fundamentalmente de soja o sucedáneos. Esto va en detrimento de los bosques nativos del norte del país, casi inexorablemente. Sí, tengo entendido, esa es una información, llamémosla así, oficial del plan estratégico. Creo que está planeado que vaya sobre zonas, llamémosla así, verdes en la ley de bosques, que son zonas que se pueden... Sí, si vemos cómo los gobernadores vienen manejando las pinturitas de la ley de bosques... Eso, mirá, lo que vos planteás es un dilema permanente que hay desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, el hombre decidió habitar lugares para los cuales no está preparado. El hombre decidió habitar zonas frías, zonas cálidas, y entonces ahí ha empezado a impactar sobre el medio ambiente de una manera. Y yo creo que el hombre ha tratado también a través de distintos mecanismos, felizmente mucho más los últimos años, porque hay más conciencia sobre el deterioro, ha tratado de poner límites, restricciones, controles. Me parece que yo creo que vamos en un camino positivo. Te hablo de la agricultura. Los demás casos no los conozco, pero en la agricultura vamos en un camino positivo. ¿No sería más lógico quizás decir, está bien, soja transgénica, fenómeno en la pampa húmeda, ahora por favor, en Salta, en Chaco, en Formosa, etcétera, etcétera, en vez de avanzar con la topadora sobre los bosques nativos, generar mecanismos o planes de desarrollo de otras características? ¿No sería deseable? Yo creo que hay un problema con la deforestación. Estoy de acuerdo contigo eso, y creo que hay muchos productores que piensan lo mismo. A lo mejor no los que desmontan o están en la zona. Yo creo que la deforestación tiene que tener límites muy precisos vinculados con el ordenamiento territorial, es decir, una forma racional de poner límites a situaciones, y después el Estado tiene que cumplirlo. O sea que en eso estamos absolutamente de acuerdo, estamos en la misma situación. No estoy de acuerdo con a lo mejor el límite irracional, el límite que está vinculado con temas más emotivos, que no están basados en temas científicos, en temas racionales, porque me parece que si no es todo opinable, ¿no es cierto? Podría ser todo opinable. Argentina tiene una serie de ventajas porque realmente vos podés expandir la superficie de agricultura sin estar en zonas o en ecosistemas que producen servicios ambientales. Por supuesto. Cuando te vas a Brasil, las mejores zonas agrícolas son las donde está el Amazonas, y ahí hay una tensión y hay una competencia realmente muy, muy complicada de resolver. En este caso, yo creo que estamos en una buena condición en Argentina, es todo positivo. Ha habido una evolución en los últimos 20, 30, 40 años muy positivas, vinculado con el tema del impacto de la agricultura sobre el medio ambiente, que se basa en la siembra directa, que se basa en que sean
prohibido una cantidad de productos agroquímicos o fitosanitarios que eran más nocivos, se lo ha cambiado por productos que son menos nocivos y se va a seguir cambiando hacia adelante por productos que son cada vez menos nocivos. Entonces me parece que hay una evolución. ¿Qué pasaría? Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué pasaría si esto se dejara de hacer? Si se pararía de un día para otro, si el Estado dijera que no se puede hacer, que uno debería, por supuesto, acatar lo que dice el Estado, no, probablemente se frene la producción, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, digamos, porque debería ser una medida más global. Y si se frena la producción, aumentan los precios, o aumentarían los precios de los alimentos, y afectaría en general a la gente más pobre, que es la que menos puede pagar. Argentina tiene, o sea, produce alimentos para, algunos dicen 400, otros dicen 500 millones de personas, y somos 40. O sea, Argentina produce y es, digamos, uno de los compromisos que ¿Alimentos tiene. o soja? La soja es un alimento. O sea, está bien, bueno, en Argentina no se consume prácticamente. Bueno, no, pero digamos, lo consumen los pollos, los cerdos, los pescados, son alimentados con soja. Correcto. Es decir, a ver, los cerdos, los pollos y los pescados no fotosintetizan. Tienen que comer algo. Lo que comen es hojas, maíz. Y no por eso es menos alimento que otra cosa. Bien. La verdad, si no hubiese soja no podrían estar comiendo los chinos ni cerdo, ni pollo, ni pescado. ¿Está? Entonces, esta cosa de decir menospreciarlo porque es un alimento para un chancho como si fuera solamente los chanchos la comen, es una barbaridad. Yo creo que la agricultura tiene que ser adaptada a las distintas zonas. Me parece que hay productores que la han ido adaptando. Yo creo que la siembra directa facilita mucho eso, ¿cierto? Porque en la medida que vos no alterás el medio ambiente, las posibilidades de error son muchísimo menores. Entonces, hacer agricultura pampeana bajo siembra directa en zonas más marginales justamente se puede hacer porque la siembra directa resuelve muchos de los problemas vinculados con el tema del agua, porque es más eficiente en el uso del agua, y el tema de la erosión hídrica y eólica, que eran los flagelos que tuvimos en la década del 40, 50, 60, hasta la década del 70 y 80 también, ¿no? Entonces es importante que la gente que escucha tu programa y que digamos que está tan interesado en los temas de medio ambiente tenga dimensión del impacto positivo de la siembra directa. Yo era docente e investigador en conservación de suelos y viví estudiando los fenómenos de erosión hídrica y eólica durante 10 años, estudié afuera, fui investigador en la Universidad de Buenos Aires. El flagelo de la erosión hídrica y eólica, la degradación física de los suelos, era terrible. La siembra directa resolvió un 90-95% de ese problema. Es, digamos, dentro del contexto de los desafíos que hay, yo creo que tenemos mucho para festejar. Una de las críticas que se hace a la siembra directa, no por el método tecnológico, sino por el paquete como viene inserto, es Monsanto, ¿no? Entonces Monsanto igual a siembra directa, igual a exacción, por decirlo de alguna manera. ¿El problema es Monsanto o el problema es el modelo que impone ese tipo de lógicas? No, Monsanto es una compañía que es proveedora de insumos tecnológicos, no es la única. O sea, habrá más o menos unas 10 multinacionales y hay algunas pocas empresas nacionales que también proveen al modelo tecnológico. El problema de Monsanto es que se ha transformado en un emblema de lo negativo, un ícono del mal, y a lo mejor algunas cosas son justificadas y otras no. Es decir, yo no, digamos, hay películas sobre la historia de lo que hizo Monsanto en el pasado, no soy un investigador de eso, he mirado esas películas con curiosidad, pero lo que yo puedo decir que de los productos que hoy se usan, digamos, y que Monsanto provee, que es los transgénicos y el glifosato, son productos que han sido probados y cuidados por organismos públicos y por todo el mundo, y son productos que no son nocivos. Ahora, cuando aparece una investigación como la de Andrés Carrasco sobre el tema del glifosato, ¿a vos qué te provoca eso? Yo leí la investigación de Andrés Carrasco y leí lo que la misma gente del CONICET, sus compañeros de trabajo, han dicho sobre eso. O sea, ellos no están de acuerdo con la metodología y con los resultados de la investigación. Y la realidad es que si el Ministerio de Salud el día de mañana dice el glifosato es tóxico, es nocivo y demás, y le cree más a Carrasco que al resto de los científicos del CONICET, yo creo que nosotros como usuarios y la sociedad debería hacerle caso a lo que dice el Ministerio de Salud. Yo no puedo, digamos, tomar partido por resultados que han sido criticados
por el Estado y por sus mismos compañeros, pero con todo respeto donde, por Carrasco. por supuesto, pero ahí es donde algunos investigadores, por ejemplo, Marie-Monique Robin, que escribió el libro sobre Monsanto, lo que señalan es la historia de Monsanto da como para la duda. Claro, da como para pensar que los estados terminan siendo cooptados por esa lógica de negocios. Es una hipótesis que es viable, yo no me consta, de pero hecho, puede ser. Cuando Robén dice, la Argentina, dicho esto por Monsanto, es uno de sus mejores alumnos, no está precisamente haciendo una calificación positiva de la Argentina. Bueno, ese es un punto de vista. El otro punto de vista es que los productores adoptamos una tecnología positiva para el medio ambiente mucho más rápido que otros en el mundo. Si Argentina tuvo la tasa de adopción de siembra directa, si convenimos que la siembra directa es positiva, mucho más rápido, y en eso ayudó mucho Monsanto, porque ese paquete tecnológico iba acompañado de la siembra directa. De alguna manera, quiero decir, la siembra directa es algo que se hizo en Argentina impulsada por los productores. Después, obviamente, a Monsanto vio que había una conveniencia y se subió. El problema que yo creo que tenemos en general no es la existencia sola de Monsanto, sino que no haya otras compañías de biotecnología que vayan compitiendo con Monsanto y generando productos. O sea, el problema no es Monsanto, sino el monopolio. Y en eso me parece a mí que tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando le pegamos a Monsanto, cuando pegamos al paquete tecnológico, indirectamente y sin querer estamos favoreciendo el monopolio, porque hay otras empresas que no quieren participar de esta discusión pública. Por la estigmatización que supondría para su marca. Exactamente. Entonces muchas veces, quienes están en contra de Monsanto, de alguna manera lo están favoreciendo indirectamente y sin querer, ¿no? ¿La Argentina podría haber elegido o elegir otro camino que no fuera la soja transgénica, la siembra directa? ¿O podría haber elegido un camino que combinara algunas opciones? ¿O este camino es inexorable? Yo creo que una parte de los caminos uno lo elige y otra parte está condicionado por el contexto. Es decir, en el mundo había una demanda de proteínas creciente, y de los pocos lados en el mundo donde se podía abastecer esa demanda de proteínas era esta región de América. Era Brasil, era Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina. Y creo que se aprovechó esa oportunidad que había. Vos me decís si eso es perfecto o perfectible, y yo te digo que sí. Me parece que Argentina tiene que tener una economía más diversificada. Creo que los productores en general nos gusta tener los huevos en distintas canastas. Sí, es naturalmente el incentivo que tenemos los productores es a producir más. Argentina debería tener más integradas las cadenas de valor, más alargadas, producir más valor, como se llama, valor agregado, tener una agricultura pampeana más diversificada. Sí, es cierto, es decir, estamos todo bien, pero lamentablemente a veces, o por el contexto, o a veces las políticas públicas internas justamente favorecen o incentivan este tipo de desequilibrio. Uno de los temas más controvertidos obviamente es el de los agroquímicos o pesticidas o como se los quiera denominar. En primer lugar, da la sensación de que en lo que tiene que ver con los bordes de las ciudades que están metidas en lo que yo suelo llamar el océano de la soja, ahí hay un problema, si se quiere, de licencia social. Esa gente siente o percibe que hay un avasallamiento del productor, ya sea del productor individual o del sistema en su conjunto, sobre su intimidad, sobre su salud propia, sobre la salud de sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema, más allá de que sea lo mejor o no, no importa, cuál es el problema para establecer un área buffer? Vos podés decir a menos de 100 metros no se puede aplicar. Pero más importante que decir a menos de 100 metros es decir que el viento no esté favorable para que te vuelva el producto. Vos podés aplicar a 1 metro con el viento en contra, digamos, y no hay ningún problema, y podés aplicar a 1000 metros con el viento del otro lado, otro problema. Entonces no es un problema exclusivamente de la franja que vos tengas. No, naturalmente no, ¿cierto? pero la gente o la sociedad siente que eso al menos le daría algún grado de tranquilidad. Totalmente, yo creo que la sociedad debería dejar. Si yo estuviera en el lugar de la gente que vive en esos pueblos y no tuviera y conociera lo que conozco ahora, diría, más importante que la franja es la receta agronómica. Pero obviamente. Es la praxis. Y la praxis no es solamente la franja, la praxis es de qué lado está el viento, a qué hora se hacen las aplicaciones,
que se respeten las densidades que dicen en los marbetes y demás. ¿Cómo te suena a vos cuando, por ejemplo, se lanza una campaña como la que lanzó BIOS en Mar del Plata y tomando muestras de gente que vive en la ciudad aparece en la sangre de todos nosotros niveles de agroquímicos muy por encima de los valores que debiéramos tener? Mirá, yo en eso tengo información, o sea, leo estas informaciones, leo lo que pasó en Ituzaingó, en el barrio de Córdoba y demás, y ahí tenés informaciones, leo todas, ¿no es cierto? No busco información que me dé la razón, quiero aprender de la situación. Y hay de todo, o sea, hay tipos que dicen que la contaminación en muchos de estos lugares no está vinculado con el glifosato, sino que está vinculado con que las napas tienen arsénico o que tienen otro tipo de productos o que son desechos industriales que vienen de otro lado y demás. Me parece a mí que esto no tiene que ser una discusión entre lo que opino yo y lo que opinás vos y lo que opine... No, en tu caso hay que eliminar variables. Tiene que agarrar a alguien con datos objetivos, debería ser el Ministerio de Salud o alguien que determine exactamente por dónde va cuál es la realidad. ¿Qué pasó de tal manera que en los últimos años vos te convertiste en un asesino y yo me convertí en un fanático? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué quienes piensan como vos creen que yo soy una especie de extremista, o quienes piensan críticamente sobre la soja, y quienes están de ese lado son, para los que están de este, una especie de asesino serial de niños, genocida, envenenador de niños en las ciudades? Yo creo que estamos en una sociedad que prefiere tener razón a aprender. O sea, queremos demostrar lo que nosotros opinamos y que lo que nosotros decimos es verdad. Y en realidad a veces hay que escuchar el punto de vista del otro y tratar de entender también el punto de vista del otro y ver, aprender del punto de vista del otro. Yo no creo que las ONG sean fanáticas. O sea, yo creo que las ONG cumplen una función importante. Y las defiendo y creo que son sumamente necesarias. Creo que la sociedad tiene miedo, tiene dudas y me parece bien que las ONG... Ahora también yo creo que las ONG también tienen que tener algún tipo de responsabilidad para basar un poco todo eso en datos, en iniciativas que lleven a derivar a resolver los problemas. Porque si te alertan de un problema, pero después queda solamente el alerta y después no se resuelve, y bueno, vivimos en alerta y entonces se generan estas situaciones de que vos sos un fanático y yo soy un asesino. Me parece que debe haber en los puntos de vista de las partes cosas interesantes para tratar de construir juntos. Yo creo que más importante que estar de acuerdo es conocer el punto de vista del otro. Amén de lo que pueda dejar como caja, amén de lo que pueda dejar como eventual derrame económico para un sector muy concentrado de la economía. ¿Es rentable, es negocio un país que depende tan altamente de un solo producto? ¿Es negocio desde el punto de vista económico y es negocio desde el punto de vista ambiental a futuro? ¿Cuál es la hipoteca que nos va a dejar la soja? No solamente la hipoteca económica, básicamente, sino la que más nos importa a nosotros. ¿Cuál es la hipoteca ambiental? ¿Qué país, desde el punto de vista ambiental, veremos dentro de dos o 3 años, o quizás un poco más, como resultado de 10 años de soja transgénica plantada hasta en las macetas? Le preguntamos a Gustavo Grobo Copatel. Nada en la vida es blanco o negro, obviamente, hacen falta grises. ¿Hay puntos de contacto entre el pensamiento de Grobo Copatel y el pensamiento ambientalista o el pensamiento que contempla la variable ambiental dentro del desarrollo económico de un país? Esto es lo que nos dejó la conversación con el rey de la soja. Piénsenlo ustedes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado.